Hola, buenos días a todos, a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la programación de la versión número 2, aquí lo tenéis arriba, V2, de nuestro robot bípedo para la asignatura de programación y robótica de tercero de la ESO. Estamos programando, lo vamos a recordar brevemente, con la plataforma web Arduino Blocks, que es una plataforma de programación gráfica o programación por bloques. En pantalla tenemos ya el código correspondiente a la versión 2 del robot bípedo. Podéis ver, los que habéis seguido la versión 1, que se parece muchísimo a dicha versión número 1, esta versión 2, y simplemente os llamará la atención que ahora sí que tenemos una serie de instrucciones en el bucle, en lo que es el bloque del loop, y que el bloque de inicializar o setup, que lo tenemos aquí arriba, ha cambiado y tiene dos instrucciones iniciales. Podemos ver que el programa principal, que se llamaba Mueve Robot, es exactamente el mismo que teníamos para la versión V1 y que las seis funciones dedicadas a movimientos individuales del robot son exactamente las mismas que la versión 1. Tenemos posición base, tenemos agitar brazos, tenemos retroceder, avanzar y caderas. Además podemos ver en la parte superior que tenemos una nueva función o procedimiento que se denomina medir distancia. Ahora hablaremos de esta nueva función en el siguiente vídeo, pero en este primer vídeo vamos a hacer un pequeño repaso a lo que sabemos del robot. Bueno, aquí tenemos el robot bípedo, una versión delantera en planta. Recordamos los 6 servomotores. Pie izquierdo va a ser para el pin digital 2, el pie derecho para el pin digital 3, pierna izquierda para el 4, pierna derecha para el 5, brazo izquierdo para el servomotor conectado al pin digital 6 y por último el servomotor del brazo derecho que estará conectado al pin digital 7. Repito, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por último vamos a utilizar también los pines digitales 8 y 9 para el sensor ultrasónico o sensor de medida de distancia que tendremos en la parte delantera del robot. Los ojos de insecto que tiene nuestro robot bípedo. Aquí en la parte inferior de la base podemos ver que esta parte cuadrada es la cabeza y esta parte lisita que hay aquí, este rectángulo amarillo que se ve aquí, es la base. Podemos ver que en la parte inferior trasera de la base está el interruptor on-off, que va a permitir que la alimentación de 9 voltios que conectamos por el puerto jack de la placa PCB alimente o no alimente a nuestra placa. Si nos vamos a la placa, tenemos aquí la placa, una vista en planta con toda la placa ya montada. Recordemos que aquí en la parte superior tenemos los pines de 0 voltios, los pines de 5 voltios en color rojo y los pines digitales en color blanco desde el 2 hasta el 13. Nosotros vamos a utilizar de 2 y de 3 para los pies, de 4 y de 5 para las piernas, de 6 y de 7 para los brazos, de 8 para el trigger del sensor ultrasónico y de 9 para el eco. Bueno, hay que recordar que cada uno de los servos lleva 3 cables, uno de ellos es la alimentación de 5 voltios para el servo, para el propio motor que lleva, otro es el 0 voltios y otro es el cable de señal, de color naranja. El cable negro es 0, el cable rojo 5 voltios y el cable de señal suele ser de color naranja o marrón. Esos 3 cables del servo acaban en una ficha de 3 conectores hembra que vamos a conectar justamente en los conectores macho de cada una de las filas de pines. Es decir, aquí, en estos 3, conectaremos la ficha hembra triple del servomotor 2. Aquí la del 3, del 4, del 5, del 6 y del 7. Respecto al sensor ultrasónico, ya dijimos que tiene 4 cables, tiene 4 pines. El cable que conecta el sensor ultrasónico con nuestra placa PCB son 4 cables. Y en cada extremo tenemos una ficha hembra. ¿Dónde conectaremos los cables del sensor de ultrasonidos? Bien, pues el cable de 0 voltios será justo aquí. La alimentación de 5 voltios será aquí. En este pin, justamente en el D8, conectaremos el trigger, el cable de trigger, y aquí en el D9 conectaremos el eco. Es decir, que en este caso haremos una L, esta L. Haremos una L al revés.
y estos dos de aquí los dejaremos libre. A priori, estos de aquí, desde el D10 hasta el D13, estos 12 pines los vamos a dejar vacíos. Se podría hacer una versión avanzada del robot donde utilizásemos, por ejemplo, D10 para conectar una tira de LED. Entonces conectaríamos a la tira de LED el 0 voltios y el cable de señal a D10, dejando libre el 5 voltios. Si utilizáramos el 5 voltios, la tira de LED siempre estaría encendida y no podríamos controlar que parpadease o que se apagase nunca. Bien, aquí tenemos los dos pines macho donde conectamos los dos cables que vienen del interruptor. El interruptor que acabamos de ver, de aquí, le salen dos cables y esos dos cables se conectan precisamente al del medio y al de arriba. Este de aquí abajo se puede dejar vacío, de hecho se deja vacío. Antes de volver a la programación, recordemos las variables. En este caso, en la versión V2 del robot bípedo, ya vamos a comenzar a utilizar variables, concretamente la variable obstáculo. Recordemos que es una variable de tipo booleana que puede tomar dos valores solamente, el valor verdadero o el valor falso. ¿Cuándo tomará el valor verdadero? Cuando el sensor ultrasónico detecte a un objeto que esté a 20 centímetros o a menos de esa distancia. Cuando el sensor ultrasónico detecta el objeto a más de 20 centímetros, la variable obstáculo será falsa. ¿Quién va a ser la función encargada de que la variable obstáculo tenga un valor verdadero o falso dependiendo de la medición que haga el sensor? Nos vamos a funciones y justamente va a ser la función medir distancia. Esa función va a tener básicamente dos órdenes. La primera va a decirle al sensor ultrasónico que realice una medición y la segunda va a utilizar un bloque condicional en el cual, en función del valor de la distancia, determinará si la variable obstáculo es verdadera o es falsa. De nuevo utilizaremos la función mueveRobot como en la versión V1 del bípedo y la función posición base, la cual coloca el robot en la posición de reposo, con todos los servos, los 6, en una posición de 90 grados. Del mismo modo que en la versión 1, en esta versión V2 del robot bípedo, vamos a utilizar las siguientes funciones de movimiento: agitar brazos, retroceder y avanzar, es decir, las 4 primeras, y uno de los bailes que tiene el robot, que es el que se llama 9 caderas, por supuesto además de la posición base. Bien, aquí tenemos una segunda imagen donde podemos ver el programa completo. Vamos a parar ahora este vídeo y ya explicaremos cómo construir el programa V2 a partir del V1 sin necesidad de destruir el V1. Es decir, la idea es que conservemos el V1, hagamos una copia, a esa copia le cambiemos el nombre llamándola bípedo V2 y la modifiquemos para que sea como la que tenemos en pantalla. Utilizaremos, por ejemplo, la mochila para que veáis cómo se hace.